Nuestro cuerpo, bueno, esconde un lenguaje secreto, ¿sabes? Una red de mensajeros que lo controla absolutamente todo, desde cómo nos sentimos hasta la energía que tenemos. Hoy vamos a intentar descifrar ese código. Hablaremos del sistema endocrino y veremos qué pasa cuando esa comunicación falla y, sobre todo, cómo los especialistas se convierten en auténticos detectives para resolver el misterio. A ver, pensemos un momento en nuestro cuerpo como si fuera, no sé, una organización gigantesca. La pregunta es, ¿cómo se mandan los mensajes urgentes de una punta a otra para que todo, absolutamente todo, funcione como un reloj? Quizás con algo así, como una de estas centralitas telefónicas antiguas. Imaginaos el lío, un laberinto de cables conectando cada punto y para cada orden una conexión manual. Oye, podría tener sentido, pero es que la naturaleza diseñó algo muchísimo más elegante y sofisticado. No, la realidad se parece mucho más a esto. A una red inalámbrica. Piénsalo, son mensajes que viajan por la sangre, pero no son para todo el mundo, ¿eh? Van a destinos muy específicos que son los únicos que saben interpretar esa señal y, claro, actuar en consecuencia. Es un sistema de comunicación, bueno, casi instantáneo, súper preciso y, lo más importante, sin un solo cable. Bueno, pues esta red de comunicación tan sofisticada tiene un nombre claro. Es el sistema endocrino. Vamos a meternos un poco más a fondo para ver de qué va y por qué es, sencillamente, fundamental para nuestro equilibrio. En el centro de todo esto, en el corazón de la red, están las glándulas. Hablamos de la tiroides, las suprarrenales, el páncreas. Piénsalo, son como las estaciones emisoras. Ellas son las que producen y liberan las hormonas, que no son otra cosa que esos mensajeros químicos que viajan por todo el cuerpo para dar órdenes muy precisas. ¿Y qué tipo de órdenes son esas? Pues prácticamente todo. Controlan si tenemos energía o no, o sea, el metabolismo. Dictan nuestro estado de ánimo, cómo respondemos al estrés. Regulan nuestros ciclos de sueño, nuestra capacidad para reproducirnos. Y sobre todo, y esto es clave, mantienen la homeostasis. ¿Qué es eso? Pues ese equilibrio interno tan delicado que literalmente nos mantiene con vida cada segundo. Claro, todo esto suena perfecto, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esta red de comunicación que parece tan perfecta empieza a tener interferencias? Pues es justo aquí donde empiezan los problemas, donde surgen las patologías endocrinas. Y lo curioso es que, al final, casi todas las patologías endocrinas se pueden resumir en dos problemas básicos. Por un lado, la hiperfunción. Imagina que el mensaje se está gritando, ¿vale? La señal es excesiva. Y por otro, la hipofunción. El mensaje es apenas un susurro, es demasiado débil o directamente es que no llega. O sea, para que nos entendamos, o demasiado alto o demasiado bajo. No hay más. Vale, ¿y por qué ocurren estos fallos? Bueno, las causas pueden ser muy variadas. A veces es la propia glándula la que está dañada, quizá por una inflamación o un tumor, y claro, o produce de más o produce de menos. Otras veces el problema está, digamos, en la fábrica, y la hormona sale con defectos de serie. O a lo mejor el mensaje se pierde por el camino, o simplemente la señal que tenía que activar la glándula para empezar nunca se envió. Entonces, tenemos una señal que falla y unos síntomas que muchas veces son súper confusos. La gran pregunta es, ¿cómo se llega a un diagnóstico claro? Pues bien, aquí es donde entra en juego el laboratorio clínico. Aquí empieza el verdadero trabajo de detective. Porque la medicina, al final, no es solo intuición, ¿eh? El laboratorio es el que pone sobre la mesa los elementos objetivos, es decir, los datos puros y duros, las pruebas que no admiten discusión y que van a confirmar o a desmentir lo que sospecha el médico. Es, sin duda, el pilar sobre el que se construye un buen diagnóstico. De hecho, el proceso de diagnóstico es como un puzzle de dos piezas. Primero, tienes la sospecha clínica, ¿no? Lo que ve el médico, los síntomas, pero con eso no basta. Falta la otra pieza fundamental, la evidencia bioquímica, o sea, los resultados del laboratorio. Y solo cuando esas dos piezas se encajan a la perfección es cuando se tiene un diagnóstico sólido de verdad. Venga, pues vamos a ver cuál es esa herramienta definitiva, esa clave que nos da la evidencia que necesitamos para resolver por fin el misterio hormonal. Y esa herramienta es el diagnóstico bioquímico. Sé que el nombre puede sonar un poco complejo, pero la idea es en realidad muy simple y sobre todo muy potente. Se trata de medir directamente la cantidad de hormonas que hay en la sangre. Es la manera más objetiva que tenemos de saber si el volumen de esa señal es el correcto o si, como decíamos, está demasiado alto o demasiado bajo. Así que, ante esa puerta cerrada de la incertidumbre, de no saber qué pasa, la prueba bioquímica es la llave. Es literalmente la llave que abre el paso a un diagnóstico definitivo. Permite entender qué está fallando con exactitud y a partir de ahí, por supuesto, empezar a pensar en el tratamiento más adecuado. Al final, si lo pensamos bien, todo se reduce a esto: a aprender a leer los mensajes que nuestro propio cuerpo nos está enviando.
Si las hormonas son ese lenguaje que define en gran parte quiénes somos y cómo nos sentimos, la pregunta que queda en el aire es, al descifrar este código, ¿qué estamos aprendiendo en realidad sobre nosotros mismos?